En el año 1670, una expedición de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, que se adentraba en los territorios sudafricanos en busca de yacimientos de diamantes, se topó con un sistema de cuevas en las montañas al norte del Cabo de Buena Esperanza. De las 23 personas que entraron en la cueva principal, solo 5 regresaron. Los registros oficiales de la compañía mencionan el incidente como un accidente relacionado con el derrumbe de rocas, pero los diarios personales de los supervivientes cuentan una historia muy diferente. La historia del encuentro con una criatura que las tribus locales de los bosquimanos llamaban Grootlang, la gran serpiente elefante de la prehistoria. Los registros fueron clasificados como secretos. Los supervivientes recibieron una generosa indemnización y se comprometieron a guardar silencio, y las cuevas fueron declaradas zona prohibida durante 2 siglos. Pocos europeos de la época creían en las historias de las tribus africanas sobre serpientes gigantes que habitaban en cuevas profundas y custodiaban tesoros incalculables. Las personas cultas atribuían estas historias a supersticiones primitivas, al miedo a lo desconocido, a los intentos de los nativos de proteger los lugares sagrados de la invasión de los extranjeros. Pero los que regresaron de aquella expedición de 1670 no pudieron volver a hablar con tranquilidad de serpientes, de la oscuridad o del olor a carne podrida que los perseguía en sus pesadillas hasta el final de sus días. La expedición fue organizada por iniciativa de Hendrik van der Stel, agente comercial senior de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales en el asentamiento del Cabo de Buena Esperanza. El asentamiento se fundó en 1652 como punto de transbordo para los barcos que iban y venían de la India, pero poco a poco se convirtió en una colonia en toda regla. Los holandeses construyeron granjas, criaron ganado, comerciaron con las tribus locales y exploraron los alrededores en busca de minerales. Van der Stel era un hombre ambicioso de 42 años que había pasado la mayor parte de su vida en las colonias. Sabía que la verdadera riqueza de África no eran las especias ni las pieles, sino los minerales. Los rumores sobre el oro y los diamantes circulaban entre los colonos desde la fundación de la colonia. Las tribus locales a veces traían piedras sin pulir para intercambiarlas, brillantes, duras, claramente valiosas, pero se negaban a decir dónde las encontraban. A principios de 1670, un comerciante que había vivido durante mucho tiempo entre los bosquimanos, había aprendido su idioma y se había ganado su confianza, acudió a Van der Stel. El comerciante contó que los ancianos de una de las tribus habían mencionado unas cuevas en las montañas donde, según las leyendas, se guardaban riquezas incalculables, diamantes, oro y piedras preciosas acumuladas a lo largo de los siglos. Las cuevas se encontraban a 3 días de camino al norte del asentamiento, en una zona que los holandeses aún no habían explorado a fondo. Pero las tribus evitaban esos lugares, los llamaban malditos, y decían que allí vivía Grootlang, una criatura del tamaño de un elefante, pero con cuerpo de serpiente, con una fuerza capaz de aplastar a un toro y con una codicia que superaba cualquier avaricia humana. Van der Stel no creía en los monstruos, pero sí en los diamantes. Reunió una expedición de 23 personas, 10 soldados de la guarnición, armados con mosquetes y sables, 5 porteadores de entre los gotentotes, que aceptaron acompañar al grupo a cambio de una remuneración, 3 cazadores experimentados, familiarizados con la fauna africana, 2 cartógrafos para trazar mapas, un comerciante que conocía la zona y los idiomas, y el propio Van der Stel con 2 ayudantes. El equipo incluía provisiones para 2 semanas, agua en odres, cuerdas, picos y palas para trabajar en las cuevas, linternas con velas, pólvora y balas de plomo, así como varios caballos y mulos para transportar la carga. La expedición partió el 23 de abril de 1670. El tiempo era cálido y seco. En Sudáfrica era finales de otoño, una época agradable para viajar.
Los 2 primeros días transcurrieron sin incidentes. Caminaron por llanuras cubiertas de hierba dura y arbustos espinosos, pasando junto a escasas acacias bajo un sol abrasador. Los goto-goto, que hacían de porteadores, se comportaban con tranquilidad, seguían las instrucciones y no se quejaban. Los cazadores capturaron varios antílopes, lo que proporcionó carne fresca al grupo. Al tercer día llegaron a las estribaciones. El terreno se volvió montañoso, aparecieron rocas, barrancos y una densa vegetación en las tierras bajas. La temperatura bajaba considerablemente por la noche, por lo que tenían que encender hogueras para no congelarse y ahuyentar a los depredadores. Se oía el rugido de los leones en la distancia y una vez vieron una manada de elefantes pastando en un abrevadero. Los cazadores les advirtieron que se mantuvieran alejados, ya que los elefantes son impredecibles, especialmente las hembras con crías. Al atardecer del cuarto día llegaron a la cordillera. Las rocas se elevaban abruptamente, formando paredes casi verticales de cientos de metros de altura. El comerciante señaló una grieta en la roca, parcialmente oculta por la vegetación. Dijo que, según los bosquimanos, era la entrada a un sistema de cuevas donde vivía Grutslang y donde se escondían tesoros. Al oír el nombre de la criatura, los porteadores se inquietaron y comenzaron a hablar entre ellos en su idioma. El comerciante tradujo: decían que no irían más lejos, que ese lugar era mortal, que los blancos estaban locos si entraban allí. Van der Stel intentó convencerlos, ofreciéndoles el doble de la paga. Los porteadores se negaron. Uno de los más ancianos entre ellos explicó a través del comerciante: Grutslang es un ser antiguo, creado por los dioses en los albores del mundo, cuando aún estaban aprendiendo a crear vida. El ser resultó ser demasiado inteligente, demasiado fuerte, demasiado codicioso. Los dioses se dieron cuenta de su error e intentaron destruirlo, pero no pudieron. Entonces lo encerraron en profundas cuevas, con la esperanza de que permaneciera allí para siempre. Pero Grutslang sigue vivo, sigue hambriento, sigue custodiando sus tesoros. Los que entran en las cuevas no regresan. Van der Stel se rió y dijo que eran cuentos de niños. Les prometió a los porteadores que si se iban, no recibirían ni un centavo. Los porteadores se reunieron, recogieron sus cosas y regresaron por el camino por el que habían venido. Solo quedó el comerciante, que era más valiente o más codicioso que los demás. El grupo se redujo a 18 personas. En la mañana del 27 de abril, el grupo se acercó a la entrada de las cuevas. La grieta en la roca tenía unos 10 pies de ancho y unos 15 de alto. Se adentraba en la montaña en ángulo y se ensanchaba gradualmente. Dentro estaba oscuro. El aire que salía de la cueva era frío, húmedo, con olor a tierra y algo más. Algo dulzón, podrido, pero apenas perceptible. Los cazadores se fijaron en la ausencia de animales alrededor de la entrada. Normalmente las cuevas servían de refugio a leopardos, hienas, murciélagos y serpientes. Aquí no había nada, ni huellas, ni excrementos, ni ruidos. Solo rocas, matorrales en la entrada y silencio. Van der Stel ordenó encender las linternas. Los soldados revisaron sus mosquetes, llenaron los polvorines de pólvora e insertaron las balas. Los cazadores tomaron sus lanzas y cuchillos. El comerciante llevaba linternas y velas de repuesto. Los cartógrafos se prepararon para tomar notas, marcar los giros y medir las distancias. Entraron en la cueva con cautela, en fila india, con las linternas por delante. Los primeros 50 pies del pasadizo eran estrechos. Las paredes y el techo estaban cubiertos de musgo húmedo y bajo los pies había piedras resbaladizas y charcos. El agua goteaba desde algún lugar en lo alto. El eco de los pasos rebotaba en las paredes, creando la sensación de que había alguien más caminando. La temperatura bajó. Dentro hacía fresco, unos 15 grados.
en comparación con los 25 grados que hacía fuera. El aliento se veía en forma de vapor. Luego, el pasillo se ensanchó y se convirtió en una amplia cámara del tamaño de una pequeña iglesia. El techo se perdía en la oscuridad. Las paredes estaban cubiertas de estalactitas y el suelo estaba sembrado de estalagmitas, entre las que había que sortear. Las linternas revelaban detalles, las formas caprichosas de los crecimientos de calcita, el brillo de la humedad en las piedras, los negros huecos de otros pasillos de que se adentraban en las profundidades. Uno de los cartógrafos comenzó a hacer un boceto, anotando las dimensiones de la cámara. En un rincón lejano, uno de los soldados vio algo extraño. Se acercó y levantó la linterna. Eran huesos. El esqueleto de un animal grande, tal vez un antílope o un caballo salvaje, medio cubierto por la arena desmoronada. Los huesos eran viejos, blanqueados por el tiempo, pero algunos tenían marcas que ni los depredadores ni los carroñeros dejan. Profundas hendiduras, como si los huesos hubieran sido aplastados con una fuerza enorme, rompiéndose y astillándose. El cazador lo examinó y dijo que solo un elefante, pisando el cadáver, o un cocodrilo, apretándolo con la boca, podrían haber hecho algo así. Pero los elefantes no entran en las cuevas y los cocodrilos no se encuentran en las montañas. Seguimos adelante. Pasamos por varias cámaras conectadas por estrechos pasillos. En una de las cámaras descubrieron un pequeño lago subterráneo, cuyas aguas estaban completamente inmóviles, negras como el alquitrán, reflejando la luz de las linternas como un espejo. El comerciante advirtió que no bebieran esa agua, ya que podía estar contaminada con minerales. Rodeamos el lago por el borde, pegados a las paredes. En la siguiente cámara, uno de los soldados resbaló, cayó y dejó caer la linterna. La linterna rodó por el suelo y se apagó. En la oscuridad se oyó un sonido sordo y resonante, como si algo enorme se hubiera movido en algún lugar en las profundidades de las cuevas. El sonido era de tan baja frecuencia que más se sentía que se oía. La vibración atravesaba la tierra, las piedras, los huesos. Todos se quedaron quietos. Silencio. Luego el sonido se repitió, un poco más lejos, como si la fuente se alejara. Van der Stel ordenó encender la linterna de repuesto, caminar más despacio, no hacer ruido innecesario. Pasaron por varias cámaras más. En una de ellas, las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas, surcos profundos y paralelos que se extendían horizontalmente a unos 2 metros del suelo. Los surcos se extendían a lo largo de varios metros, como si algo grande, con garras o escamas, se hubiera rozado contra la pared al pasar. El cartógrafo intentó medir el ancho de las ranuras. Cada una medía unos 3 pulgadas y tenían una profundidad de aproximadamente 1 pulgada. ¿Qué fuerza se necesitaría para dejar esas marcas en la roca dura? El olor se intensificó. Ahora era evidente. Dulzón, putrefacto, con matices de almizcle y amoníaco, como si se estuvieran acercando a la guarida de un gran depredador o al lugar donde se pudrían los cadáveres de los animales. Los cazadores se miraron, pero no dijeron nada. Los soldados apretaron con más fuerza sus mosquetes. Van der Stel ordenó continuar. Si realmente había tesoros allí, debían estar cerca. Hacia el mediodía era imposible determinar la hora exacta, ya que dentro de las cuevas no había luz del día. Salieron a la cámara más grande de todas las que habían visto. El techo se perdía en la oscuridad a una altura que las linternas no podían iluminar. El suelo era relativamente llano, cubierto por una capa de arena y piedras pequeñas. Las paredes se alejaban, creando la sensación de una enorme sala del tamaño de una catedral. Y en el centro de la sala, parcialmente ocultos por una capa de polvo y arena, brillaban unos objetos. Van der Stel se acercó, se agachó y recogió uno de ellos. Era un diamante en bruto del tamaño de una nuez, pesado, transparente, que reflejaba la luz de la linterna en miles de destellos.
Junto a él había otras piedras, esmeraldas, rubíes, topacios, de diferentes tamaños, esparcidas como si simplemente las hubieran vertido en el suelo y las hubieran dejado allí. Un poco más lejos había joyas de oro, pulseras, anillos, copas, monedas de origen desconocido, cubiertas por la pátina del tiempo. Los soldados y los cazadores comenzaron a recoger los tesoros, guardándolos en bolsas. El entusiasmo se apoderó de todos. Era una riqueza suficiente para varias generaciones. Van der Stel se regocijaba, diciendo que la expedición había valido la pena y que la compañía los recompensaría generosamente. Los cartógrafos se olvidaron de sus bocetos y se unieron a la recolección. Pero el comerciante no estaba contento. Se quedó a un lado, sosteniendo la linterna, mirando fijamente al fondo de la sala, de donde provenía ese olor, que se había intensificado hasta ser casi insoportable. Llamó a Van der Stel y le señaló. Van der Stel levantó la linterna y miró. En el extremo más alejado de la sala se veía un montón, enorme, de forma irregular, cubierto con algo parecido a tela o piel. El montón era de un tamaño monstruoso. Se elevaba a 10, quizá 15 pies de altura y se extendía 20 o 30 pies de largo. Uno de los cazadores se acercó, iluminando el montón con la linterna. Luego se detuvo, palideció y retrocedió. No era un montón, era un cuerpo enorme, similar al de una serpiente, enrollado en forma de anillos, cubierto de una piel gruesa y áspera, de color gris verdoso, salpicada de cicatrices y protuberancias. El cuerpo se elevaba y descendía lentamente. La criatura respiraba, profunda y rítmicamente, como una bestia dormida. Van der Stel se quedó paralizado. Todos se quedaron paralizados. El silencio era absoluto, solo roto por la respiración pesada de la criatura. Uno de los soldados comenzó a retroceder lentamente, tratando de no hacer ruido. Los demás siguieron su ejemplo. Pero uno de los cartógrafos, el más joven, de 23 años, no pudo soportar la tensión, se dio la vuelta y corrió hacia la salida. Sus botas resonaban con fuerza sobre las piedras y el eco se propagaba por toda la sala. La respiración de la criatura cambió, se interrumpió, seguida de un segundo de silencio. Luego se oyó un sonido, un rugido grave y vibrante que hizo temblar las piedras bajo los pies y que el polvo cayera del techo. La pila comenzó a girarse. Los anillos del cuerpo se enderezaron, se levantaron, revelando el verdadero tamaño de la criatura. Grutzlang era monstruoso. La longitud de su cuerpo alcanzaba al menos los 15 metros, quizá más. Era difícil estimarlo con precisión en la oscuridad. El grosor del cuerpo en su parte más ancha superaba los 3 pies. La cabeza se elevaba a unos 12 pies del suelo. Era maciza, triangular, parecida a la cabeza de una serpiente, pero mucho más grande, con poderosas mandíbulas y hileras de dientes que se veían incluso con la tenue luz de las linternas. Pero el detalle más espeluznante eran las protuberancias que crecían a los lados de la cabeza, huesudas, curvadas, parecidas a colmillos de elefante, solo que más cortas y gruesas, cada una de unos 2 pies de largo. Los ojos de la criatura se abrieron. 2 enormes ojos amarillos, con pupilas verticales, que brillaban en la oscuridad con su propia luz tenue. Su mirada era inteligente, evaluadora, llena de antigua malicia y hambre. Grutzlang no veía a los humanos como una amenaza, sino como presas. Abrió la boca y se oyó un sonido, un silbido que se convirtió en un zumbido grave, como si la criatura intentara reproducir el habla humana, pero su garganta y su lengua no estuvieran adaptadas para ello. De su boca salieron palabras distorsionadas, apenas discernibles, pero comprensibles. Las palabras llegaban lentamente, con pausas, arrastradas. Irse, de aquí, mío, todo mío. La voz sonaba como si una piedra chirriara contra otra, grave, resonando en el pecho.
Algunos soldados dejaron caer sus mosquetes, cayeron de rodillas, incapaces de moverse por el miedo. Van der Stel, reuniendo lo que le quedaba de voluntad, gritó la orden de retirarse. La gente tiró las bolsas con los tesoros, dio media vuelta y corrió hacia la salida. Grutland se puso en marcha. Su cuerpo se deslizaba por el suelo a una velocidad increíble para alguien de su tamaño, retorciéndose, enroscándose en las estalagmitas y rompiéndolas como si fueran ramas secas. La cola golpeó a un grupo de soldados, derribando a 3 de ellos y lanzándolos contra la pared. El golpe fue tan fuerte que uno de los soldados no se levantó y quedó inmóvil, con el cuerpo curvado de forma antinatural. El grupo corrió a través de las cámaras, a través de los pasillos, tropezando, cayendo, perdiendo las linternas. Detrás se oía el deslizamiento de un enorme cuerpo sobre las piedras, un rugido que taponaba los oídos. La criatura los perseguía, pero se movía más lentamente en los estrechos pasillos, apretujando con dificultad su enorme cuerpo entre las paredes. En una de las cámaras, el grupo se dividió. Una parte corrió por el pasillo de la izquierda y otra por el de la derecha. Groteslang eligió el pasillo de la izquierda, se deslizó por él y desapareció de la vista. Desde la oscuridad se oyeron gritos, disparos y luego silencio. Los que eligieron el pasillo de la derecha continuaron corriendo sin mirar atrás. De las 18 personas que entraron en las cuevas, solo 5 lograron salir. Van der Stel, un comerciante, 2 soldados y un cazador. Saltaron de la grieta a la brillante luz del día, cayeron al suelo, jadeando y temblando. Detrás, desde la oscuridad de la cueva, se oyó el último rugido de Groteslang, triunfante, resonante, apagándose. La criatura no los persiguió más. Regresó a las profundidades, a sus tesoros, a su guarida. Los supervivientes yacían sobre las rocas, incapaces de levantarse. Algunos lloraban, otros simplemente miraban al cielo, dando gracias a Dios por su salvación. Van der Stel estaba sentado, abrazándose las rodillas con las manos, temblando. Su ambición, su codicia, habían provocado la muerte de 13 personas. ¿Y para qué? No habían traído ni un solo diamante. Lo habían abandonado todo presa del pánico. Al atardecer, reunieron fuerzas y regresaron al asentamiento. Caminaron sin parar durante casi 3 días, alimentándose de las provisiones que habían dejado a la entrada de las cuevas. Los caballos y las mulas se habían escapado o habían sido devorados por los depredadores durante su ausencia. Tuvieron que ir a pie, llevando consigo lo mínimo indispensable. Llegaron al asentamiento el 3 de mayo. Van der Stel se dirigió inmediatamente al gobernador de la colonia y le informó del suceso. El gobernador los escuchó y ordenó que se reuniera una comisión. La comisión interrogó a los supervivientes y tomó declaración. Las declaraciones de los 5 coincidían. Una enorme criatura parecida a una serpiente, con una cabeza que recordaba a una mezcla entre una serpiente y un elefante, habitaba en las cuevas, custodiaba los tesoros y había matado a 13 personas. El gobernador se enfrentó a un dilema. Por un lado, informar a Ámsterdam de la muerte de la expedición significaba provocar la ira de los directores de la empresa y, posiblemente, perder su puesto. Por otro lado, era imposible ocultar completamente el incidente. Demasiada gente sabía de la expedición. Demasiadas familias esperaban el regreso de los soldados y cazadores. La solución fue un compromiso. El informe oficial decía que la expedición había sufrido un derrumbe dentro de las cuevas, que la mayor parte del grupo había muerto bajo los escombros y que los supervivientes habían logrado salir con dificultad. No se mencionaba nada sobre Groteslang, los tesoros o el ser inteligente. Simplemente un trágico accidente. A los supervivientes se les pagó una indemnización generosa para la época, pero junto con el dinero se les entregó un documento que debían firmar.
el compromiso de no difundir la verdad sobre lo que había ocurrido en las cuevas, no hablar del ser y no intentar volver allí. El incumplimiento se castigaba con el arresto, la confiscación de bienes y, posiblemente, la pena de muerte por falso testimonio y por socavar la autoridad de la empresa. 4 firmaron. El comerciante se negó, diciendo que no guardaría silencio sobre lo que había visto. Fue arrestado ese mismo día, acusado de deserción durante la expedición y condenado a 10 años de trabajos forzados. Murió 2 años después en la construcción de un fuerte, sin dejar ningún registro. Las cuevas fueron declaradas zona restringida. La entrada a la grieta fue bloqueada con piedras y se colocaron señales de advertencia. Se prohibió estrictamente a las tribus locales llevar a los europeos a esos lugares. Se prohibió cualquier conversación sobre Grootlang y se castigó a quienes difundían rumores. Van der Stel vivió otros 23 años. Continuó trabajando para la compañía, pero nunca más organizó expediciones al interior del continente. Se dice que hasta el final de su vida tuvo miedo a la oscuridad. Dormía con velas encendidas y se despertaba empapado en sudor frío por las pesadillas en las que veía ojos amarillos y oía un rugido grave y vibrante. Los 2 soldados que sobrevivieron en las cuevas abandonaron el servicio en cuanto tuvieron oportunidad. Uno regresó a Holanda, se casó, abrió una taberna en Ámsterdam y nunca habló de su pasado. El otro se quedó en África, pero se mudó a la costa este. Lejos de aquellas montañas, se hizo pescador y vivió de forma modesta y tranquila. El cazador, el 5º superviviente, desapareció sin dejar rastro un año después de su regreso. Algunos decían que había vuelto a las cuevas, incapaz de olvidar los tesoros que había visto. Otros afirmaban que lo habían matado por orden de la compañía para garantizar su silencio. La verdad nunca se supo. La leyenda de Grootlang siguió viva entre las tribus africanas. Los Gotentotos, los Xhosas, los Zulúes. Todos contaban historias sobre la gran serpiente elefante que habitaba en las profundas cuevas, custodiaba incalculables riquezas y mataba a quienes intentaban robarlas. La mayoría de los colonos europeos consideraban estas historias como supersticiones primitivas, pero algunos, los que habían pasado suficiente tiempo en África, sabían que toda leyenda tiene algo de verdad. En el siglo XIX, cuando Sudáfrica estaba bajo control británico, varias expediciones intentaron encontrar las cuevas descritas en los antiguos registros holandeses. La mayoría de las expediciones no encontraron nada. Las montañas eran extensas, había muchas cuevas y se había perdido la ubicación exacta. Pero una expedición, en 1868, se topó con un sistema de cuevas que coincidía con las descripciones. La entrada estaba bloqueada, las rocas cubiertas de musgo y vegetación, pero la ubicación y el tamaño coincidían. La expedición intentó despejar la entrada, pero el primer día de trabajo, uno de los trabajadores murió aplastado por una roca que cayó. Al día siguiente, otros 2 desaparecieron sin dejar rastro. Fueron a inspeccionar uno de los pasadizos y no regresaron. El jefe de la expedición decidió suspender los trabajos. En el informe escribió que las cuevas eran inestables y peligrosas para la investigación y recomendó dejarlas en paz. Los investigadores actuales, armados con la tecnología del siglo XXI, a veces intentan encontrar las cuevas de Grootlang. Utilizan imágenes satelitales, georradares y drones. Encuentran muchas redes de cuevas en las montañas de Sudáfrica, algunas de las cuales son realmente enormes y poco estudiadas. Pero la cueva concreta descrita en los registros de 1670 nunca se ha encontrado. Quizás la entrada quedó definitivamente sepultada bajo los escombros. Quizás las coordenadas de los documentos antiguos son inexactas. O quizás la criatura sigue allí, en la oscuridad, protegiendo sus tesoros, esperando a los próximos insensatos que se atrevan a perturbar su tranquilidad.
Los zoólogos se muestran escépticos sobre la existencia del Grootslang. Ningún animal conocido se ajusta a las descripciones. Las serpientes no alcanzan los 15 metros de longitud, no tienen colmillos ni poseen una inteligencia capaz de hablar. Los elefantes no tienen cuerpo de serpiente y no viven en cuevas. Los supervivientes atribuyen las descripciones a una alucinación colectiva provocada por el estrés, la oscuridad y el miedo. Los tesoros se explican por la codicia y el deseo de justificar el fracaso de la expedición. Pero los criptozoólogos no se rinden. Señalan que África sigue estando llena de lugares inexplorados, que regularmente se descubren nuevas especies de animales grandes y que los sistemas de cuevas pueden ocultar ecosistemas completamente aislados del mundo exterior. Recopilan testimonios de los habitantes locales actuales, que a veces cuentan encuentros con serpientes gigantes en las montañas, rugidos procedentes de las profundidades de las cuevas y extrañas huellas en las rocas. La verdad, como siempre, se encuentra en algún punto intermedio. ¿Era el Grootslang un ser real, el último representante de una especie extinta que había sobrevivido en aislamiento? ¿O fue una monstruosa combinación de miedo, oscuridad e imaginación humana lo que convirtió a una serpiente pitón o un cocodrilo común en un monstruo de proporciones épicas? Nadie lo sabe con certeza. Lo que se sabe con certeza es que 13 personas entraron en las cuevas aquel día de 1670 y no regresaron. Los 5 supervivientes no pudieron hablar con tranquilidad de lo que vieron hasta el final de sus días. Las cuevas fueron declaradas prohibidas y siguen siéndolo en la memoria popular de Sudáfrica. Y la leyenda de Grootslang, la gran serpiente elefante de la prehistoria, sigue viva, transmitiéndose de generación en generación, recordándonos que algunos tesoros no valen el precio que hay que pagar por ellos. Quizás en las profundidades de las montañas africanas, en cuevas donde no penetra la luz del sol, donde reina la oscuridad y el frío eternos, aún yacen esos mismos diamantes y oro, brillando en la oscuridad, intactos durante siglos. Y tal vez, sobre ellos, duerma un ser antiguo, creado en los albores del mundo, demasiado inteligente, demasiado fuerte, demasiado codicioso para compartir su riqueza con nadie. Un ser que despertará de nuevo si alguien es lo suficientemente tonto como para perturbar su paz. África guarda muchos secretos. Grootslang es solo uno de ellos, y tal vez sea mejor dejar esos secretos sin revelar, enterrados en la oscuridad, donde deben estar, porque algunos conocimientos, algunos tesoros, algunos encuentros son demasiado caros. Y ese precio no se mide en oro y diamantes, sino en vidas humanas.